Viktor Frankl nace en el seno de una familia judía un 26 de marzo de 1905 en Viena, Austria. Cuando Viktor tenía tan solo 9 años de edad, comenzó la Primera Guerra Mundial, fecha para la cual él y su familia habían aprendido a sobrevivir y a saber lo que era ser pobre. Viktor realizó sus estudios de bachillerato, donde manifestó una percepción aguda de la realidad humana y un interés especial por las ciencias. Hace un día, el profesor del curso de Historia Natural afirmó que la vida humana no era otra cosa que un proceso de combustión y de oxidación. Esta afirmación movió a Viktor a ponerse de pie y plantear inmediatamente la siguiente pregunta: si es así, ¿cuál es el sentido de la vida humana? En los años de escuela, Viktor estudia filosofía natural y se dedica a la lectura de la psicología aplicada. Crece su interés por el psicoanálisis de Sigmund Freud e inicia una correspondencia con él siendo aún estudiante de bachillerato. Pronuncia su primera conferencia sobre el sentido de la vida en el grupo de estudios filosóficos de la Universidad Popular de Viena. En 1925 se distancia del psicoanálisis y da un giro hacia la psicología individual de Alfred Adler. Participa en el tercer Congreso de Psicología Individual en Düsseldorf. Frankl expone una idea no ortodoxa. No deben de entenderse la neurosis solo como un medio, sino también como una expresión de la persona. Primera vez que emplea en una conferencia académica el concepto de logoterapia. Funda los centros de asesoramiento para la juventud de Viena y otras ciudades. Da conferencias en Berlín y en la Universidad de Budapest. En 1933, en la Clínica Psiquiátrica Universitaria de Viena, ejerce como psiquiatra psicoterapeuta hasta 1937. Comienza a emplear el concepto análisis existencial en su escrito Filosofía y Psicoterapia. En 1936 obtiene la especialidad en Neurología y Psiquiatría. En 1938 las tropas de Hitler invaden Austria. En los primeros años de guerra, Viktor trató de obtener una visa para trasladarse a los Estados Unidos. Sin embargo, la respuesta no se le dio hasta el año de 1941. Esta nueva situación se presentó como una pregunta concreta en su vida que él solo podía responder. Por un lado, tendría un futuro muy probablemente pacífico y desahogado en América, donde podría ejercer su profesión. Por el otro, estaba la realidad determinada de su presente: Austria anexada a la Alemania nazi. Además de sus numerosos pacientes de clínica, miles de sus compatriotas experimentaron el gran holocausto de la guerra y la exterminación. Otro elemento muy importante en esa decisión fueron sus padres ya ancianos. Su hermano mayor, Walter, había sido detenido con su cuñada Elsa y enviados a Auschwitz. Su hermana menor, Stella, había aceptado emigrar a México para posteriormente radicar en Australia, donde murió en 1996. El Dr. Frankl lo narra así: era libre para marcharme, desarrollar y defender mi teoría. Mis padres estaban contentísimos y compartirían conmigo la alegría de verme a salvo en el extranjero. Sin embargo, no me decidí a usar el deseado pasaporte, pues sabía que al poco tiempo de marcharme, mis padres ancianos serían deportados a cualquier campo de concentración. La duda me corroía. El 17 de diciembre de 1941, Viktor contrae matrimonio con Tilly Grosser en el registro civil de Leopoldstein, Viena. Meses después, los nazis obligaron a Tilly a abortar a su primer hijo. A los 37 años de edad, en septiembre de 1942, el Dr. Viktor Frankl es deportado al campo de concentración de Dresden, junto con su esposa y sus padres. Le asignan como prisionero el número 119-104. Su padre muere en el campo de Dresden el 13 de febrero de 1943, a causa de la debilidad por hambre y 2 neumonías con edema pulmonar terminal, a los 82 años de edad. En octubre de 1944, Viktor se despide de su madre porque es trasladado a Auschwitz con su esposa. Posteriormente, ambos pasan a los campos filiales de Dachau. En este mismo mes y año, su madre es trasladada a Auschwitz y muere en la cámara de gas a los 65 años de edad. La liberación del campo de Turkheim por las tropas norteamericanas llega el 27 de abril de 1945. Frankl
regresa a Viena. Allí sufre pérdidas familiares, reflexiona cómo escapó de la muerte y comienza a buscar un nuevo sentido, el para qué habrá quedado vivo. Al terminar el año es nombrado jefe del departamento de neurología del Hospital Policlínico de Viena. En Auschwitz también sería separado para siempre de su esposa Tilly, quien muere en el campo de concentración de Bergen-Belsen, después de la liberación de los ingleses en agosto de 1945. Se cree que, debilitada al extremo por el hambre, probablemente murió pisoteada por la multitud que se agolpeaba contra la pared durante la liberación del campo de concentración. En el mes de noviembre de 1945, el Dr. Frank reconstruye totalmente su manuscrito de lo que fuera su primer libro y que le fue arrebatado al entrar al campo de concentración. Lo rehace con base en 2 docenas de papelitos en los que tomó notas taquigráficas, contenido el esquema general de su trabajo, llamándolo así logoterapia y existencialismo. Poco antes de la Navidad de 1945, llamó a 3 secretarias y les pidió que tomaran nota de algo importante que quería expresar. Y así, durante 9 días, entre lágrimas, fue dictando el testimonio de sus experiencias en los campos de concentración. Consideró entonces que sería conveniente transmitir anónimamente y en forma de libro todo lo vivido. Así, en 1946 publica su libro Un psicólogo en el campo de concentración. En ediciones posteriores a este libro se le conoce como El hombre en busca de sentido. En julio 18 de 1947 se casó por segunda vez con Elli. En 1950 funda la Sociedad Médica Austriaca de Psicoterapia y es elegido como su primer presidente. Con su libro Logos y Existencia, publicado en 1951, Frank completa su fundamentación antropológica de la logoterapia. En 1954, las universidades de Londres, Holanda y Argentina invitan a Frank a impartir lecciones. En Estados Unidos, Gordon Alterman promueve a Frank, así como la publicación de sus libros. En 1966, la Universidad Metodista del Sur de Dallas, Texas, recibe a Frank como profesor invitado. En base a sus lecciones se publica La voluntad de sentido. En 1970, en presencia de Frank, la Universidad Internacional de San Diego, en California, inaugura la cátedra de logoterapia. En 1978, Frank hace su primera visita a México. La Universidad Iberoamericana participó de su mensaje en una conferencia magistral titulada La voz que clama en demanda de sentido. En 1987, Frank regresa a México a participar como invitado especial en el Congreso Gente Nueva, en Guadalajara, Jalisco. En 1992 se funda en Viena el Instituto Viktor Frank por un grupo de amigos académicos. En 1995, parte de su autobiografía es publicada con el título Lo que no está escrito en mis libros. En julio de 1996 hace su última entrevista ante un numeroso público de especialistas con motivo del primer Congreso Mundial de Psicoterapia en Viena. Durante el semestre de invierno da su última clase en la Universidad de Viena. Permite la publicación de su último libro, El hombre en busca de sentido.